Estamos en una nueva era en nuestras instituciones en Clínica del Country y Clínica La Colina. Es por eso que creamos Enfocados, un programa de educación continua liderado por la Unidad de Cuidado Intensivo especialmente para ti. Buscamos unificar conceptos y homogeneizar procesos como un equipo multidisciplinario, con lo cual lograremos mejorar la dinámica de la unidad y garantizar la seguridad de nuestros pacientes. Te esperamos. Buenas noches a todos, gracias por su asistencia y les damos la bienvenida a nuestro cuarto evento de Enfocados de la Clínica del Country y Clínica La Colina. El día de hoy tenemos como tema manejo de vía aérea de paciente crítico. Para dar inicio a este espacio académico le doy la bienvenida y la palabra a la doctora Carolina Guarín, jefe de Medicina Crítica y Trasplante Renal de las clínicas, y posteriormente nuestros conferencistas invitados, el doctor Alejandro Céspedes y el doctor Jorge Sarquís, médicos especialistas de nuestra institución. Doctora Guarín, buenas noches y bienvenida. Buenas noches a todos y bueno, nuevamente muy feliz de estar en este evento académico que para las unidades de cuidado intensivo de la organización y todos los servicios afines a él, pues hacen parte de una estrategia académica para alinear y homogeneizar el tratamiento de los pacientes y esto permite que todos estemos completamente alineados con los protocolos de la institución. Y hoy, muy orgullosamente, deseo presentarles a dos de nuestros grandes anestesiólogos intensivistas. El primero de él es el doctor Jorge Sarquís, que es médico cirujano y anestesiólogo de la Universidad Militar Nueva Granada, con una formación de anestesia para trasplantes del Hospital 12 de Octubre en Madrid, y se desempeña actualmente como anestesiólogo intensivista en la Clínica del Country y Clínica La Colina desde el 2016. A su lado se encuentra el doctor Alejandro Céspedes, también médico cirujano y anestesiólogo de la Universidad del Bosque, con perfeccionamientos en ultrasonografía vascular, acreditación en salud, soporte de cuidado crítico y medicina perioperatoria. Ellos hoy nos van a hablar acerca del manejo de la vía aérea del paciente crítico y ustedes van a deleitarse con esta información. Vamos a discutir, vamos a hablar, vamos a crear una serie de preguntas para que todos tengamos claro qué es lo que vamos a hacer con estos pacientes críticos con manejo de vía aérea difícil. Así que pues, doctor Alejandro y doctor Jorge, bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros y espero que sea una noche súper productiva para todos otra vez. Mil gracias a ustedes. Doctores, no los estamos escuchando. Sí, por favor, pueden prender el micrófono. Gracias. Muy buenas noches, Caro. Muchas gracias por la presentación. En primer lugar, quisiera comprobar que el sonido se encuentre óptimo. Sí, doctor. Les escuchamos, están perfectos. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Para nosotros es un placer hacer esta revisión, bastante interesante. Espero que sea de su agrado. Los dejo con el doctor Alejandro, quien va a compartir una muy interesante aproximación del manejo de la vía aérea del paciente crítico. Espero que sea de su agrado y, por supuesto, estamos abiertos a cualquier tipo de duda, inquietud o situación a- a- a aclarar, por supuesto. Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve bien ahí ya? Perfecto, doctor. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches para todos, buenas noches Carolina, a todas las personas que se han conectado con nosotros, le han dedicado el tiempo. La intención de esta noche es de alguna manera traer lo que ha sido cómo la pandemia también ha tenido una repercusión importante en el manejo de la vía aérea del paciente crítico y cómo de alguna manera surgió una inquietud y básicamente gracias a las herramientas que nos da la especialización,
pues tratar como de darle un enfoque a los pacientes de cuidado intensivo. El orden del día, pues tenemos un plan de trabajo en este momento, pues vamos a tener una introducción, un contexto. Trajimos, en la literatura nos permite tener datos epidemiológicos, dar recomendaciones, estrategias de manejo, nos muestra también algunas herramientas de trabajo en equipo, también de manejo como cognitivo en unas situaciones difíciles, también nos muestra lo que es propiamente la técnica. También quisimos tratar de traer el riesgo de contaminación relacionado con el COVID, los desenlaces frecuentes, las lecciones aprendidas, el uso del videolaringoscopio y qué conceptos llegaron nuevos, los elementos de protección personal, el aerosol box y otras cosas como los plásticos y al final pues tenemos unas conclusiones. La inquietud, digamos que esto ha sido muy interesante, que no tan interesante que pues, hicimos una revisión bibliográfica, encontramos literatura específicamente para el manejo de VIAR en cuidado intensivo en revistas como Critical Care, la Sociedad Francesa de Anestesia y Reanimación, también tuvimos mucha información de Up to Date, de Anesthesiology, entonces digamos que fue interesante el abordar el tema con esta cantidad de recursos académicos. Estas guías que son del British Journal of Anesthesia. Y para iniciar, definitivamente, en la pandemia, y yo creo que para nosotros como intensivistas, es un reto manejar la vía aérea y de alguna manera nos genera dificultades tanto mentales o bloqueos que permiten que nos ponen una carga mental adicional y, y además que nos llevan a tener resultados que son difíciles y muchas veces uno cuando tiene un escenario tan complejo requiere tener una organización mental y con un equipo de trabajo en un lugar que es diferente. Entonces de ahí nació como la inquietud de traer el tema. Datos epidemiológicos como la incidencia de intubación difícil es más alta en los pacientes críticos comparado con salas de cirugía. De los pacientes que llegan a un servicio de emergencias, el 80-85% requieren una intubación. De los que requieren una intubación se utiliza un esquema de secuencia rápida, por eso es importante tener claro el concepto de secuencia rápida y no solamente para el grupo médico, sino también para el grupo que lo apoya, las enfermeras, las terapeutas respiratorias. Si todos lo conocemos y nos anticipamos de alguna manera al comienzo, un ejemplo, al comienzo de un turno o en la retroalimentación de un evento, pues vamos a tener muchas más probabilidades de éxito y en la medida que tengamos más eventos, pues vamos a tener mayor seguridad, más confianza para todos, para todo el equipo y vamos a tener un mejor resultado para los pacientes. De un 15 a un 20% de los pacientes llegan en paro, entonces es un escenario que también tenemos que abordar. Y si somos capaces de manejar una reanimación, un paciente en paro, pues vamos a tener también la capacidad de manejar una vida aérea difícil, eh, con planeación, con preparación. Hasta el 1% de las intubaciones en el departamento de emergencia terminan como una vía aérea fallida. De la importancia en tenerlo en la mente para nosotros pedir ayuda, tener planificación de varias formas. En este artículo también nos mostraban que un estudio observacional predijo que casi el 50% de todas las intubaciones de emergencia serían desafiantes o difíciles. También que la tasa de intubación difícil en el departamento de emergencias es tan alta como un 30% y que la cricotiroidotomía de rescate se realiza en menos del 0.5% de los pacientes de intubación difícil del servicio de urgencias. Y es llamativo que, digamos que en la pandemia, cuando tuvimos una alta incidencia de intubación, digamos que no fue algo que fuera frecuente. Realmente no, el manejo de vía aérea quirúrgico en servicio de urgencias del country, de la colina, no tuvo una incidencia significativa, es decir, se logró sin llegar a esa instancia.
También, digamos, nos trajimos las complicaciones en el manejo de la vía aérea. ¿Por qué motivo? Porque son pacientes que casi que de forma innata nos conducen a que tengamos situaciones complejas, como hipoxemia, paro cardíaco, secuelas neurológicas. Una difícil vía aérea nos puede llevar a todas a esta serie de dificultades. Existen organizaciones a nivel mundial como el NAP4, que es una organización inglesa que audita las complicaciones de vía aérea, y en Estados Unidos el análisis de casos cerrados por la Sociedad Americana. Entonces de ahí salen algunos conceptos como las complicaciones menores, que es dolor de garganta, que es muy frecuente en los posoperatorios bajo anestesia general, las complicaciones mayores, entonces ahí es donde vamos a hacer un enfoque principal. Si tenemos una vía aérea difícil, pues el riesgo de muerte, daño cerebral, necesidad de una vía aérea quirúrgica, admisión a una unidad de cuidado intensivo no planeada, son complicaciones mayores. Eso lo muestra el NAP4 y la Sociedad Americana, el estudio de casos cerrados, nos muestra que las reclamaciones en un 17% fueron debido a eventos respiratorios y un 6% debido a lesiones directas de la vía aérea. En la intubación difícil debemos identificar factores de riesgo. Si tenemos la capacidad de identificarlos, de verlos, ya estamos viendo que reconocemos un problema y al reconocer un problema, pues vamos a buscar un proceso para solucionar esta situación. Estos factores de riesgo nos muestran como la necesidad, cuando yo tengo que hacer múltiples intentos de intubación, cuando yo tengo un paciente con coagulopatía, los pacientes en la unidad de cuidado intensivo que requieren una reintubación después de una extubación fallida, pues hacen escenarios bastante complejos. El paciente que se autoextuba, que tiene un balance positivo, pues obviamente vamos a estar en dificultades, pero con el trabajo en equipo, con el esfuerzo y con la planificación, seguro que vamos a lograr el objetivo que es intubar a los pacientes en estas situaciones. Hay cosas adicionales, usualmente pues son escenarios difíciles, son ajenos, estar fuera de salas de cirugía en una unidad de cuidado intensivo, en radiología, en gastroenterología, en urgencias, pues hacen que las cosas pues no sean tan fáciles. Otros factores que contribuyeron a complicaciones mayores asociados al manejo de la vía aérea, la pobre evaluación de la vía aérea. Entonces, volvemos al término identificación del paciente con vía aérea difícil, tener una capacidad de planear. El pobre planeamiento para el manejo de la vía aérea y para el manejo de la intubación fallida eh, eh, debe mejorar y pues obviamente es un factor de riesgo, los múltiples intentos de intubación. Entonces eso nos lleva, si yo digo, bueno, estoy intubando, tengo múltiples intentos, pues me va a llevar a la obligación de decir, bueno, hay que ponerle un límite, cuándo pedir ayuda. eh, cuando es quirúrgico. Es decir, si yo tengo eso en mi esquema mental, ya tengo una organización en el tiempo y tengo la capacidad de tomar mejores decisiones. También es importante reconocer que el uso inadecuado de dispositivos supraglóticos muchas veces nos sacan de apuros, pero pues en algún momento se requiere un manejo definitivo. Hay otros factores relacionados con las complicaciones, la obesidad, la falla para interpretar correctamente la capnografía. Si no sabemos interpretar la capnografía, pues no vamos a determinar si el paciente está intubado o no, a confirmarlo. La confirmación de una intubación se hace con una capnografía en la medida de lo posible siempre. Si el recurso no lo tenemos, pues utilizar otros, una evaluación clínica que haga columna de aire el tubo, que haga expansión del tórax cuando lo ventilo. Son otras herramientas que uno puede utilizar para reconocer que se logró la intubación. También otros factores relacionados con complicaciones, la anestesia para cirugía de cabeza y cuello y las complicaciones derivadas de los posoperatorios, los hematomas. La intubación en el departamento de emergencias y de cuidado intensivo. Este es un registro que evalúa básicamente los centros de emergencias y encontró que el 3% de los casos de vía aérea se aseguró en la última instancia con un método distinto al método inicial. Y aproximadamente el 0.5% de los casos requirió una vía aérea quirúrgica. Y el 75% se realizaron como rescate después del fracaso de otro método.
Hay situaciones, las complicaciones durante el manejo en emergencias, em, hay situaciones especiales, y aquí voy a centrarme un poco más, y es que cuando tenemos una inadecuada preoxigenación, mm, vamos a estar más presionados porque hay un deterioro más rápido del paciente. Entonces vamos a tener una carga de estrés mucho más grande. Y de factores fisiológicos. Un paciente que tiene una pobre reserva respiratoria, el paciente obeso, el paciente que tiene un EPOC, el paciente que está frágil, pues son situaciones que nos predisponen o que tengan una alteración de su estado de conciencia, nos llevan a tener dificultades y la idea es tener una adecuada preoxigenación. Sabemos que tiene que ser pronto, que debemos solucionar lo más rápido posible, pero en ese proceso debemos ser, el paso a paso debe ser seguro y debe ser completo. Si tenemos presencia de inestabilidad hemodinámica en los pacientes, pero el paciente respira, pues primero no lo voy a intubar, le voy a colocar líquidos, lo voy a hidratar, miro si el paciente está hipotenso y utilizo un recurso como un vasopresor o si requiere inotrópico, antes de colocarle un anestésico o un sedante o un hipnótico que lo lleva a mayor inestabilidad. Entonces son cosas que si lo tenemos en la mente, pues lo hago primero antes de colocar los medicamentos para intubarlo. Entonces, lo optimizo desde el punto de vista cardiovascular o hemodinámico y lo optimizo desde el punto de vista de preoxigenación en la medida de lo posible. Es importante conocer que pues, hay una incidencia grande de edema de vía aérea, sobre todo en los pacientes hospitalizados y pues, obviamente con mayor razón en los pacientes de cuidado intensivo o cuando son pacientes que ya han tenido múltiples intentos de intubación. En los artículos también mencionaban que el manejo de la vía aérea de emergencia ocurre muchas veces fuera de salas de cirugía. En salas de cirugía es como más planificado el evento. Los escenarios que les había mencionado, cuidado intensivo, hospitalización, radiología, gastroenterología, son los escenarios donde las cosas son más difíciles. Y el riesgo en estos servicios puede reducirse con la estandarización del equipo de manejo de vía aérea en toda la clínica o en todo el hospital. ¿Con qué? Con carros que tengan la capacidad de tener los recursos para la persona que se encarga de manejar y que me permite responder a esa emergencia. Los eventos adversos mayores alrededor de la intubación, es decir, si hay una situación más compleja, son comunes y después de la intubación si están asociados a mayor mortalidad. Si el paciente tiene riesgo de un desenlace fatal y la intubación es compleja, pues obviamente se incrementa la situación, la complejidad de la situación y el resultado adverso del paciente. Los pacientes críticos para el manejo de la vía aérea se presentan usualmente. ¿Cómo nos llegan? Con falla respiratoria, con inestabilidad hemodinámica, con incremento en la sensibilidad de los efectos secundarios de los sedantes. Es decir, son pacientes deshidratados, el paciente séptico, el paciente que tiene choque hipovolémico, pues son pacientes que con pequeñas dosis hacen mayor deterioro cardiovascular o hacen un deterioro respiratorio mayor. Son pacientes que son tratadores porque son pacientes que tienen estómago lleno la mayoría de veces o porque tienen una ingesta reciente. Casi que todos los pacientes de urgencias pues son pacientes que son de estómago lleno o los pacientes hospitalizados son pacientes que tienen ilio, que no tienen tránsito intestinal. Entonces, hay que considerarlo eso y digamos que es una posibilidad siempre para tener en mente. Y si ocurre, pues no vamos a entrar en choque, porque vamos a estar expuestos y lo hemos tenido. Son pacientes que intentando intubarlos, pues desafortunadamente broncoaspiran. Y entre esa situación de estrés, pues hay que hacer el drenaje del lago en la cavidad faríngea y solucionar en ese momento esa situación para luego continuar nuevamente, tratar de intubar a los pacientes. Las enfermedades cardiovasculares cerebrovasculares y cardíacas son muy frecuentes, entonces, pues también tener en cuenta que pues estamos ahí de la mano ligados con los algoritmos de reanimación avanzada. Aspectos de interés, en una revisión del 2018 del Critical Care muestra, y digamos que eso me llamó mucho la atención, antes de la pandemia mostraba que el uso de la lista de chequeo antes del procedimiento, digamos que una planificación, una estandarización,
no tuvo un impacto grande en la saturación, en la presión arterial, el número de intentos de intubación, en el tiempo propio de la intubación, en la mortalidad hospitalaria. Pero definitivamente cuando uno está frente al paciente y hay una situación, si no tiene una lista de chequeo, si no tiene un equipo de trabajo que esté preparado, si, digamos, si no mide sus tiempos, pues obviamente hace que sea más caótico el escenario. Entonces, por eso, digamos que a pesar de que esto lo menciona, no es un concepto que consideremos que sea importante. Yo creo que hay que apoyar mucho más todos los procesos que sean de chequeo, de preparación, de planificación. Otro de los aspectos que mencionaron, la preoxigenación y la oxigenación apneica con cánulas de alto flujo muestran una evidencia limitada. Y definitivamente el concepto que quiero transmitirles es que una preoxigenación con una cánula de alto flujo definitivamente no es efectiva. Aquí también nos mostraban otro concepto, el NAP4 destaca que el manejo deficiente de pacientes extremadamente vulnerables se presenta con mayores complicaciones y muertes que pueden ser evitables. Y menciona que se reconoce que la mejora de los resultados del manejo de las vías respiratorias de emergencia requiere una mayor atención en los factores humanos, en nosotros como asistenciales y en todo el grupo, la enfermera, la terapeuta, el médico que se encargue de intubarlo. Estamos en reanimación, el urgenciólogo, en la unidad de cuidado intensivo, el intensivista, o si apoya a un anestesiólogo en alguno de estos escenarios. Y es más importante esa comunicación y ese equipo de trabajo que los dispositivos, aunque no quiero decir que los dispositivos no sean importantes, claro que lo son, pero hay que darle una importancia muy grande al factor humano y al factor de equipo de trabajo. Enfatizan que el papel del equipo mm, de vías respiratorias debe tener un modelo mental compartido, que planifique, lo hemos venido repitiendo, que mantenga una comunicación durante el manejo de la vía respiratoria y que se enfatice en la oxigenación. Si yo no lo puedo intubar, de alguna manera lo debo ventilar. Le coloco una cánula orotraqueada al paciente y lo ventilo con una máscara facial. Y si estoy fatigado, le pido a una persona, a la terapeuta, que me apoye en la ventilación o a algún miembro del equipo o pido ayuda. Entonces lo podemos ventilar. Una persona se encarga de la máscara facial eh, y la otra persona le da la presión positiva. De esa manera se hace que las cargas se liberen un poco más. También en las guías también traen en cuenta que la gestión óptima se presenta cuando tenemos algoritmos que combinen un plan A, es el estándar, el que hacemos usualmente en los servicios, y también debe tener en cuenta un plan B y un plan C, que se refiere básicamente al poderlo ventilar, como lo mencioné anteriormente, con una máscara LENS, y poderlo oxigenar. Entonces, dentro de esta misma planificación, tengo un plan A, tengo un plan B, tengo un plan C. Nos llamó mucho la atención, en uno de los artículos mencionaba un enfoque Vortex. El enfoque Vortex es como un embudo y es un enfoque circular. ¿Qué va a hacer cuando estemos en una situación crítica? Evita retrasos, organiza las tareas y evita que seamos repetitivos haciendo un procedimiento. No le voy a hacer 6 laringoscopias a un paciente, sino evita que haya una fijación de esas tareas. También reconoce rápidamente el fracaso para pasar al siguiente paso del algoritmo de la vía aérea. Y pues nos lleva a determinar cuándo hacer un manejo de vía aérea quirúrgica. Estas son las situaciones que nos muestra el artículo. El manejo de la vía aérea fuera de salas de cirugía tiene una alta tasa de complicaciones mayores. ¿Cuál es? La hipoxemia severa. La hipoxemia severa, si yo tengo un paciente coronario y se me pone hipoxémico, pues puede ser un evento coronario cardiovascular. El paciente que tiene nos puede llevar a un deterioro mayor cardiovascular o hemodinámico, a un arresto cardíaco y a la muerte. Entonces, son situaciones que cada vez tienden a ser más complejas y ante la complejidad pues debemos ser mucho más organizados. Hay algunos, mencionaban en Aptude que hay factores de riesgo que son modificables y le dan una relevancia importante. La falta de formación, la falta de formación depende del tránsito de cada profesional
en su construcción, en su formación universitaria y en su experiencia laboral. La supervisión y asistencia en no identificar a los pacientes en riesgo, la identificación que mencionábamos hace un rato, la no planificación y llevar una estrategia de respaldo, es decir, en los planes B y C y el plan de pedir ayuda si es necesario y la deficiencia cuando no tenemos el equipo adecuado. Factores que podrían aumentar la incidencia de eventos adversos. Entonces, ahí mencionaban que el requisito de emergencia, la propia ansiedad, el estrés, se llama de un servicio a un servicio de emergencias, o si tú estás en un servicio de emergencias y esperando solucionar una situación dramática y estábamos con un grupo de personas que están a la expectativa de que tú resuelvas una situación, pues nos pone una carga bien difícil, porque a eso es lo que se refiere la emergencia de intubación. Y en eso, de alguna manera, tenemos la capacidad de llegar a tener la capacidad de saber que si estamos manejar la presión externa, ¿cómo lo podemos hacer? Organizadamente. Sí, organizadamente en mi esquema mental, yo que voy a llegar a hacer a urgencias. Primero verifico el paciente, si está en un estado de reanimación o no, si su estado de conciencia, si respira o no respira, si el paciente está monitorizado, si tiene un acceso venoso, si la terapeuta tiene los elementos para el manejo de la vía aérea, si la succión está lista, si la enfermera tiene los medicamentos que yo necesito. Si yo tengo ese orden mental, tengo la capacidad de manejar el estrés que genera muchas veces esa situación. El espacio físico es otro de las situaciones que aumenta las dificultades. Es decir, en la UCI o en urgencias, pues son escenarios que son de pronto pequeños, estrechos, no son el ambiente natural de nosotros. Definiciones, quisimos traer unas definiciones: vía aérea fallida, si la intubación no tiene éxito a pesar de 3 intentos por parte de un operador experimental. Entonces ahí estamos frente a una vía aérea fallida. La intubación difícil en el departamento de emergencias es aquella que requiere múltiples intentos, múltiples operadores, múltiples dispositivos, fuerza de elevación excesiva, manipulación laringea externa fuerte y un inadecuado rendimiento de la visión con el dispositivo que estemos utilizando. Algunos de aquí quisimos mostrarles que existen escalas o score para determinar o identificar pacientes con vías aéreas difíciles. Entonces la idea pues no es aprendérsela. Aquí está la escala de Macocha, que cuando tiene un puntaje mayor de 3 pues ya nos predice que el paciente es difícil intubar. Pero más que eso, es como invitarlos a mirar que el paciente que es obeso, que tiene un cuello corto, que tiene inmovilidad cervical, que difícilmente abre la boca, que está en un estado de coma o alteración de su estado de conciencia o que está desaturado, o si yo soy una persona que no tengo, digamos, la experiencia más grande, pues son factores que esos sí debemos ponerle atención, sí debemos identificarlos y en la sumatoria de cada uno de ellos vamos a poder identificar ese paciente que es de difícil intubación. Y al identificarlo, pues yo me preparo, pido allí, si no tengo la capacidad, pido ayuda frente a escenarios tan dramáticos. Pedir ayuda es muy importante. Los artículos mencionaban los factores humanos y por eso yo creo que hemos venido resaltando esto. Las influencias del entorno, las ayudas cognitivas, es decir, si tenemos los algoritmos en el iPad, en una tarjeta, en el servicio de urgencias, es para, digamos, que nos ayudan, nos quitan la carga de estrés y lo podemos, de pronto una persona que no tenga una actividad puede revisar eso con el líder y de esa manera el resultado, ¿quién es el que se va a beneficiar? El paciente. Si tenemos ese tipo de algoritmos y esas listas en los centros, en el lugar donde se atiende al paciente, en urgencias, en la UCI o en el mismo carro de vía aérea. Y también es importante que como grupo tengamos la madurez de tener discusiones abiertas, no culparlos. De alguna manera, si hay un error, yo creo que cada uno lleva su culpa y no es necesario. Yo pienso que es más necesario decir, o más importante, hubiéramos podido hacer tal cosa, mire que esta cosa nos funcionó mejor, habíamos podido llamar. Sí, yo creo que, y debemos hacerlo, o sea, es una invitación a que hayan discusiones reflexivas. Hay muchas formas de trabajar en equipo. Esta imagen tiene como objetivo mostrarles que
vamos a tener varios operadores, 4, 5, 6 personas, no más de 6, les recomiendan este tipo de literatura, pero digamos que aquí es donde es importante mencionar que debe haber un líder y que con 4 personas podemos manejar una vida difícil y con 6 personas pues también. El líder del equipo, digamos que es un pilar fundamental porque debe reconocer los miembros del equipo que van a trabajar y sus roles, identificar y comunicar claramente los puntos clave del proceso y, por ejemplo, verbalizar explícitamente cuando tengo una intubación fallida para que todos entendamos la situación de lo que está ocurriendo. Y si hay que llamar al cirujano, pues ya sabemos que tenemos una intubación fallida. O estamos teniendo dificultades, pues ya estamos teniendo al cirujano el servicio. Entonces, aquí las intervenciones de alto riesgo requieren un buen trabajo en equipo y de liderazgo. Y también de seguirlo. O sea, me responde o no me responde la decisión que tuve. Pones un concepto que hace referencia al manejo de la vía aérea quirúrgica. Y traduce básicamente es que es frente al cuello del paciente. ¿Cuándo se utiliza? Cuando no tenemos la capacidad ni de intubar ni de oxigenar al paciente. Entonces a esto lo llamamos ese concepto de psico. No lo puedo intubar y no lo puedo oxigenar. Esto sí es una situación de emergencia. En relación al equipo, las intervenciones de alto riesgo requieren un buen trabajo, como lo hemos venido mencionando. El líder debe tener idealmente las manos libres y debe tener una reducción en las tareas que se le ejecutan. También mantiene la conciencia de la situación, evita la sobrecarga cognitiva individual del grupo y aclara qué se espera en cada uno de los momentos desafiantes. ¿Sí? Y después, pues también tiene la capacidad de decidir antes de la inducción de los medicamentos anestésicos quién será el segundo o tercer encargado de realizar la intubación y de quién será el encargado de manejar la vía aérea quirúrgica si es necesario. Y reduce esos tiempos de transición, es decir, es un regulador de los tiempos. Aquí para mostrarles en la imagen las listas de chequeo para tenerlas en los servicios, para saber que hay que preparar, tener todo listo para el paciente. La posición del paciente es importante, los dispositivos, los líquidos, bueno, preparar los elementos propiamente dichos, el equipo, es el recurso humano y prepararnos para la dificultad siempre. Este es el concepto Vortex, en donde el propósito principal es evitar llegar a una situación de que yo no lo puedo intubar y tampoco lo puedo oxigenar. Entonces, ¿para qué se creó el concepto? Para facilitar la implementación de hacer los mejores esfuerzos, impulsa el reconocer la importancia de lograr el suministro de oxígeno alveolar incluso cuando esto no se ha logrado por el primer método utilizado. Entonces, es ventilar, es ponerle oxígeno, es permitir que expanda el tórax. Eso es lo que busca el concepto. Así no está intubado el paciente, solamente con una cánula y una máscara facial lo logramos, perfecto, eso está bien. También impulsa la preparación. Si ya estamos en ese escenario, pues yo ya estoy contemplando la posibilidad de tener una situación de rescate. Entonces, ya voy pidiendo ayuda, ya voy pidiendo ayuda al cirujano, ya voy pidiendo los elementos que requieren la cricotiroidotomía en su necesidad. Entonces, ya estamos anticipándonos un poco. También enfatiza en la importancia de evitar intentos repetidos con la misma técnica cuando surgen dificultades. Permite un máximo de 3 intentos con la opción de un cuarto intento cuando hay un experto. Y cuando fracasan todos los intentos, pues ya nos permite determinar. Entonces ya le ponemos un límite a las cosas. Cuando nos obliga a tener una transición a PONA. No vamos a esperar 1 hora para manejar la vía aérea, sino que ya en 30, 20, 30 minutos ya tenemos definido que tenemos una vía aérea quirúrgica. Este es el círculo del acercamiento Vortex, donde tenemos la máscara facial, es decir, la ventilación facial, la intubación o una máscara laringea. Entonces, en un área circular, 3 intentos con cada uno de estos dispositivos y es hacer como la rotación. 3 intentos de intubación, no lo logro, lo ventilo, lo logro ventilar, hago un intento de colocación de una máscara laringea,
después de 3 no se logra, pues lo sigo ventilando. Si lo logro ventilar, pues afortunadamente le estará llegando oxígeno. Si no lo logro ventilar ya ni con la máscara facial, pues ya es una situación de emergencia y activo la situación de vía aérea quirúrgica. ¿Cuándo pedir ayuda? Recomendamos que la llamada de ayuda debe hacerse lo antes posible y debe ser explícito después de un intento fallido de intubación. Yo creo que estamos acostumbrados a nosotros realizar múltiples intentos de intubación tal vez por desafío o porque no queremos, nos cuesta decir no lo logré intubar, y eso es natural, nos duele. Pero es sano, yo pienso que es de madurez decir no lo pude intubar, digamos, llamemos a Jorge que es un duro, entonces eh, no, es sensato y él viene con una capacidad mayor en ese momento y puede solucionar la situación. Y me siento acompañado, me siento respaldado. Y hasta para la historia clínica y para el paciente, que es lo más importante. La evaluación, pues ya lo habíamos mencionado, los scores, también tenemos otra escala que mencionaban en la literatura de la escala Lemon. Entonces, la invitación es a mirar, mira, si yo tengo un paciente que tiene un trauma facial, que tiene unos incisivos o unos dientes grandes, si tiene barba, si tiene bigote, si su lengua es grande, si es obeso, si es hipotiroideo. Esos de lengua grande son pacientes que tienen sajos, obesos, hipotiroideos o si a la inspección, si tiene una distancia entre los incisivos menor de 3 dedos, el mentón y la tiroides son cortas, menos de 2 dedos, pues ya vamos a ir sumando la sumatoria de hallazgos clínicos, nos van mostrando que voy a tener una situación difícil. ¿Y esto para qué? Para identificar. Y al identificar yo la situación, yo me preparo. Bien. Desde el estándar del manejo de la vía aérea debe traducirse en tener un plan A, un plan B, un plan C y un plan D. El plan A es el estándar donde nos vamos a preparar con el equipo, con los guantes, con la protección ocular, con los sistemas de succión, el equipo de vía aérea, el laringoscopio, el tubo que tenga una guía o un buggy, la jeringa del neumotaponador, el ambú, las cánulas orotraqueales, la cánula nasofaringea, cómo voy a fijar el tubo. Todos esos son cosas que, digamos, con pequeños detalles, pero que suman y que debemos en la preparación tenerlos listos y tenerlos en la conciencia. La preparación, pues, también implica de tener conceptos como la preoxigenación, cuando tenemos pacientes, él lo mencionan, pacientes que no tienen falla respiratoria y los pacientes que tienen falla respiratoria. Hay una diferencia que se les vamos a mostrar, pero en general la preoxigenación estándar es colocarle oxígeno a 10 a 15 litros minuto a través de la máscara facial. La inducción, digamos, debemos tener claro que es el concepto de inducción de secuencia rápido con la enfermera que es la que va a administrar los medicamentos. Eso se debe, pues, si comenzamos un turno, hay un grupo nuevo, debemos pensar en que si hoy, ¿cuántos llegan pacientes para intubar al día? 2, entonces yo, en el inicio del turno, jefe, que es una inducción de secuencia rápida. Entonces, si ella lo tiene claro, ella va a ejecutar la acción que yo necesito cuando tenga esa emergencia sin estar dentro de la emergencia. Ella ya va a estar preparada. La ventilación con máscara facial hace parte como de la misma preparación y la intubación propiamente dicha. Todos esto es el plan A. Estos son digamos que los algoritmos. Este es uno para el paciente crítico. Entonces, no, la idea es que mostrarles que los debemos tener. Eh, Esto es organizar, esto es planificar. Y si yo tengo esto, no me voy a salir de ahí. Voy a saber cuándo voy a pedir ayuda, voy a saber cómo rotar, cuántos intentos voy a hacer, mi equipo de trabajo, quién va a ser, ¿sí? Y el resultado va a ser mejor. Aquí esta imagen del New England, pues tiene como objetivo mostrar el posicionamiento de los pacientes. Si tenemos el paciente, la cabeza está a la mitad de la cama, pues vamos a tener muchas dificultades. La cabeza del paciente debe estar al borde superior de la cama y pues, la altura es importante. Digamos que la línea muestra cómo está alineado eh, la cabeza del paciente con el esternón o con la apófisis external de nosotros.
así nosotros vamos a tener una mejor capacidad para manejar la vía aérea. Esto lo llamamos una laringoscopia óptima. Entonces hay que pensar mucho en la posición del paciente, más cuando están en otros servicios, en una cama de hospitalización o en una cama de cuidado intensivo. No, sí, hay que ser obsesivo con la posición. Y lo que les venía mencionando, hay que tener la monitoría. Si no tenemos la monitoría y el paciente está hipotenso, está inestable, hay que tenerla. Es necesario y debemos respaldarnos de eso. La preoxigenación, lo que les mencioné, es colocar el oxígeno por 10 a 15 litros en la medida de lo posible durante 3 minutos. Sabemos que no es fácil, pero una preoxigenación, si la logramos hacer, es lo ideal. Nos permite tiempo para manejar la vía respiratoria. ¿Qué no es útil utilizar estos dispositivos, estas máscaras de Hudson? No son útiles. Y si tenemos un paciente hipoxémico, pues ahí mencionaban que podemos utilizar sistemas de CPAP, una ventilación mecánica no invasiva. Mm, digamos que no es tan fácil tener los dispositivos, la ventilación mecánica, preoxigenarlos con ventilación mecánica no invasiva es difícil. Hay una presión que genera el ventilador muy grande que le genera tensión en los antebrazos y hay fatiga. Y el paciente muchas veces hay una asincronía. Entonces, eso lo mencionan en los artículos, pero en la vida real no es tan fácil de llevar a cabo. Las cánulas de alto flujo, como lo hemos mencionado, yo creo que todavía no estamos muy cortos, no es una invitación a que se haga. Yo pienso que hay que tener mucha precaución. Y la invitación también existen contraindicaciones, el traumatismo facial, la sospecha de fracturas de base de cráneo. Digamos que la literatura no muestra que haya un beneficio, tampoco pues que haga daño, pero no es algo que no es la invitación. Si tenemos un paciente agitado, nos acordábamos con Jorge, una vez tuvimos de emergencias una paciente geriátrica de unos 80 años con un estómago, con un cuadro de obstrucción intestinal, el abdomen a tensión, y pues obviamente uno dice, no, pues señora, ¿cómo la voy a hacer en inducción de secuencia rápida? No, yo la voy a intubar despierto, pero la paciente agitada, no colaboraba. Entonces, existen alternativas como esta, dosis pequeñas de ketamina, para sabemos que está el riesgo de broncoaspirar, pero por lo menos para poder controlar al paciente. Muchas veces no podemos controlar ni el paciente. Mira, aquí tenemos ketamina para poder hacer una preoxigenación, o por lo menos poder realizarle la laringoscopia. Y ya estamos finalizando esta primera parte. Los planes B y C hay que tenerlos en cuenta, porque de un 10 a un 30% de los pacientes son pacientes en los cuales hay una intubación fallida. Y básicamente lo que promueve el plan B y plan C es oxigenarlos de rescate, utilizarlos, tener en mente los dispositivos supraglóticos que van de la mano con el acercamiento vórtex y ventilarlos con máscara facial. Nuevamente hay que tener los algoritmos. Y pues el plan D es el sistema o el plan de emergencia, que es el manejo quirúrgico. Vamos a continuar con Jorge, que está muy entusiasmado aquí con la presentación de la situación, cómo el COVID nos abordó, cómo nos generó una carga de estrés adicional y bueno, cómo revisando las cosas podemos hacer un mejor trabajo. Muchas gracias. Aquí los dejo con Jorge. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches. De acuerdo con Alejo, digamos que el enfoque final de esta presentación va dirigida a que pues cada vez se hace más frecuente y se nos hace más familiar la necesidad del manejo de la vía aérea del paciente crítico. Hoy en día los escenarios de pacientes críticos se dan en todas las partes de las instituciones de salud, incluyendo el servicio de urgencias, por supuesto la unidad de cuidado intensivo y sin dejar de lado los escenarios de quirúrgicos, por supuesto. Quisimos traer esto. Bueno, ¿por qué nos preocupa realmente el manejo de la vía aérea del paciente crítico? ¿Qué trae de nuevo? ¿O cuál sería el enfoque distinto que podríamos darle en la parte final de esta presentación, después de esta revisión tan interesante que menciona Alejo de la preparación, la disposición y por supuesto la habilidad cognitiva para tomar decisiones tan importantes en un escenario crítico como este? Entonces, esto es muy importante porque yo, o
digamos, en mi introspección la he denominado sentimientos encontrados. Y sentimientos encontrados muy relacionados con lo que nos pasaba a la hora de afrontar esta pandemia. O sea, en marzo de 2020 nos llegaron pacientes que antes manejábamos de forma convencional, con los algoritmos, con los manejos que ya conocíamos en muchos escenarios nosotros los anestesiólogos, pero nos empezó o empezamos a incluir un grupo de trabajo que tenía que estar mejor preparado. Nos tocó empezar a bajar a servicios de emergencias, ayudar y asistir manejos de vía aérea de muy difícil abordaje en cuidado intensivo. Y por supuesto, este tema de sentimientos encontrados se relaciona mucho con varias palabras que yo no quisiera mencionar, pero que las determino como, yo podría decir que miedo, desconocimiento, angustia, por supuesto, estrategias de autoprotección y definitivamente nos ponía como a evaluar y a determinar qué tan preparados estamos nosotros para abordar una vía aérea de un paciente crítico que además tiene la posibilidad de enfermarme y generar un impacto significativo en mi salud. Entonces, digamos que esta parte final va muy enfocada a esa parte o a ese tema. Y viene esto, que es lo que yo he denominado como riesgo de contaminación. Antes, lo menciono con toda confianza y sin vergüenza, teníamos vías aéreas difíciles en varios escenarios. Sin embargo, ninguna de esas vías aéreas pensábamos que nos generaba algún tipo de riesgo. Cuando llegó la pandemia y empezamos a ver en el mundo la cantidad de personal de salud que estaba infectado por contacto directo con pacientes potencialmente infectantes, nos empezamos a preocupar. Lo que hicimos en Colombia antes de tener nuestras propias guías fue contactar a nuestros colegas que ya venían viviendo la situación y decirles, bueno, ¿ustedes qué están haciendo? O sea, ¿realmente ustedes qué están pensando? ¿Cómo se están preparando para esto? Y pues el susto del desconocimiento nos hizo consultar la literatura que definitivamente para ese momento no era realmente sólida, era muy nueva, se estaba empezando a escribir y nosotros estábamos empezando a leer. Empezamos a introducir algunos términos que ya hacen parte de nuestro vocabulario diario, que fue los procedimientos generadores de aerosoles, que siempre han existido. Antes teníamos que abordar un paciente que tenía tuberculosis o que tenía una infección por H1N1, como vimos en el 2009, y pues nos protegíamos, pero digamos que en ese momento decíamos, nosotros somos inmunocompetentes, probablemente no tengamos la posibilidad o el riesgo de asumir una enfermedad que pueda ser potencialmente mortal para nosotros hasta que empezamos a ver las estadísticas. Empezamos a relacionarnos con algunas palabras y algún vocabulario nuevo que son los aerosoles. Entonces, todos decían, no, que los aerosoles contaminan al personal de salud. La pregunta es, bueno, ¿qué son los aerosoles? Hoy en día sabemos qué son los aerosoles. Lo resumimos muy sencillo. Pasa a la siguiente. Simplemente son partículas sólidas o partículas líquidas microscópicas de un tamaño máximo de hasta 5 micras que son capaces de ser suspendidas en un gas y permanecen en el aire. Entonces, ese tipo de aerosoles que siempre han existido en los aviones, en las reuniones, en las fiestas, en los restaurantes, nos empezaron a preocupar. ¿Y qué íbamos a hacer al respecto? Para el momento, protegerlos. ¿Cómo? Vamos a ver. Empezamos a determinar cuáles son los procedimientos que realmente son ampliamente generadores de aerosoles. Empezamos a determinar cuáles procedimientos podíamos hacer y cuáles no. Cuáles nos preocupaban y cuáles no. Entonces empezamos a hacer una introspección respecto a, bueno, hacer succiones con dispositivos cerrados, cambiar las fijaciones de las traqueostomías o de los tubos, utilizar sistemas cerrados de la ventilación con el ventilador, empezar a tener mayor preocupación la presión del neumotaponador, empezar a tener mayor preocupación por el transporte de los pacientes, ponerles un filtro, usar de forma adecuada los elementos de protección personal y, más aún, empezar a evaluar pacientes que usualmente atendíamos de forma tradicional sin ningún tipo de protección para aerosoles
evaluar sus mucosas, evaluar su nariz, evaluar la boca, pedirles algún tipo de maniobras que podían ponernos en riesgo. Empezamos a determinar nosotros como procedimientos potencialmente riesgosos para nuestro quehacer, porque definitivamente impactaban directamente sobre nuestra salud. Tuvimos en cuenta 4 escenarios específicos para considerar aquellos procedimientos de alto riesgo de esparción de aerosoles, los que son, en primer lugar, la intubación orotraqueal, en segundo lugar, la realización de traqueostomías, en tercer lugar, la ventilación no invasiva y en cuarto lugar, la ventilación con máscara facial, que eran actividades que frecuentemente hacíamos en nuestro diario vivir, en salas de cirugía, en cuidado intensivo, en urgencias, en reanimación e incluso en la atención prehospitalaria. Nos empezamos a preocupar, empezamos a darnos cuenta que el manejo de la vía aérea realmente representaba un riesgo muy amplio para nosotros. Utilizar medicamentos nebulizados, llegar a cambiar traqueostomías, cambiar, modificar, hacer la revisión y el mantenimiento de los ventiladores y por supuesto todo lo que tenía que ver con estrategias invasivas de la vía aérea ya empezó a preocuparnos. ¿Y por qué? Pues porque nos dimos cuenta que definitivamente no llevamos a cabo una adecuada, digamos, un adecuado cuidado para nuestra salud. Tengamos en cuenta que el 20% de los intentos de intubación orotraqueal pueden llegar a ser fallidos en aquellos pacientes que se consideran críticos. Entonces, empecemos a reflexionar. El riesgo de contaminación seguía y nos preocupábamos. Ya pasaban los meses, marzo, abril, no habían vacunas, no habían estrategias de protección y empezamos a preguntarnos, bueno, ¿y realmente estamos protegidos nosotros? No sabíamos para ese momento, no lo sabíamos. A finales de 2020, en un estudio multicéntrico de seguimiento a 600 personas que estuvieron durante un escenario de manejo de vía aérea, ya en presencia del primer pico de COVID, determinaron que el 10% del personal de salud presentó síntomas respiratorios o antígeno positivo para SARS-CoV-2 en los 7 días siguientes a la exposición. No teníamos evidencia, la evidencia era muy pobre en el grado de riesgo de infección para cada uno de nosotros. Entonces empezamos obviamente a nuevamente hacer la búsqueda, qué tenemos que hacer, qué tenemos que modificar, qué tenemos que mejorar, basado en todas las estrategias que mencionó Alejo, en todos los protocolos y guías que mencionó Alejo, nos seguía quedando la incertidumbre y la preocupación de, ¿estamos haciendo las cosas bien? ¿Realmente estamos protegidos? Empezaron a salir artículos a principios de la pandemia que fueron publicados unos a principios de este año, otro a finales del anterior, y nos dimos cuenta que la mayoría, sin decir que todos los dispositivos que usamos para oxigenar a los pacientes generaban dispersión de aerosoles a diferente magnitud. Por ejemplo, una simple cánula nasal a 5 litros por minuto podía esparcir aerosoles hasta a una distancia de 100 centímetros, sin hablar de los nebulizadores o simplemente el paciente que tosía sin una máscara podría incluso esparcir aerosoles hasta casi 70 centímetros de nuestra ubicación. Entonces, realmente la preocupación existía, el riesgo seguía siendo variable y algunas veces desconocidos porque la mayoría de los estudios que inicialmente publicaron eran estudios experimentales en maniquíes usando vaporizadores o elementos líquidos que generaban una dispersión de aerosoles que variaba en ese momento. Luego nos dimos cuenta que esos aerosoles no solamente nos infectaban en el momento, sino que tenían la posibilidad de estar hasta 3 horas en el espacio donde fueron dispersados, con un tiempo medio de 1.2 horas. Y empezamos a preocuparnos y a decir, bueno, ¿y qué están haciendo o qué estamos haciendo para nuestra protección? Sin duda, en el momento dijimos, bueno, ¿qué es lo importante? Tener cubículos de cuidado intensivo o de urgencias o de, digamos, escenarios quirúrgicos con recambio de aire 12 veces por minuto. ¿Los teníamos? De ninguna manera. Empezar a tener cubículos con presiones negativas. ¿Los teníamos? Pues tampoco. O empezamos a considerar la posibilidad de tener filtros EPA en los escenarios en donde manejamos la vía aérea, que tampoco era una posibilidad viable en el escenario de la pandemia y en lo corto
o en la poca posibilidad de tiempo que tuvimos para prepararnos ante semejante presentación de situaciones adversas que podíamos tener en nuestro quehacer cotidiano. ¿Qué empezamos a ver? Nuestros frecuentes desenlaces. Primero, no conocíamos qué pasaba. Segundo, no empezamos a conocer cómo protegernos, sin la certeza de saber si realmente nos protegíamos bien o no. Cómo nos vestíamos, cómo nos desvestíamos, relacionado con los elementos de protección personal, si lo hacíamos bien, si las gafas que usamos realmente eran útiles, si el tapabocas que de marca tal o de marca tal realmente nos funcionaba. Y empezamos con las incertidumbres y esas incertidumbres dieron el punto de partida para un aprendizaje. ¿Qué empezamos a aprender? Que nos tocaba protegernos, que nos tocaba cuidarnos a nosotros como personal y por supuesto a nuestra familia. Y empezamos a cuestionarnos, ¿realmente tenemos el entrenamiento y hemos recibido la educación para manejar ese tipo de pacientes? Realmente la respuesta es clara y para el momento en el cual lo vivimos, no. Aprendimos sobre la marcha, aprendimos con muchos errores, costó muchas vidas y definitivamente nos dimos cuenta que los escenarios de simulación, de aprendizaje y de entrenamiento son más que necesarios en nuestro quehacer diario para el manejo de vía aérea, no solo difícil ni fácil, sino para la vía aérea crítica y sobre todo al estrellarnos con un escenario de una pandemia que ha generado tanta mortalidad. ¿Qué aprendimos? Uno, que nos tocaba hacer protocolos de manejo. Ya lo mencionó Alejo. Nos tocaba diseñarlos, en primer lugar, adaptados a cada institución de salud y a cada país y a cada ciudad, teniendo diferentes herramientas para su distribución. Dos, nos tocaba enseñarlos. ¿A quiénes? Pues a los que mejor lo podíamos hacer. ¿Sí? Y tres, nos tocaba difundirlo, porque es que no nos podemos quedar con el conocimiento o no nos podemos quedar simplemente con la herramienta escrita pegada en una pared sin tener la posibilidad de explicarlo, enseñarlo y aplicarlo. ¿Qué aprendimos? Por supuesto, a tener dos escenarios clínicos, uno de preparación y un plan de manejo. El escenario de preparación, como lo mencionaba Alejo ahorita, constaba de un médico o un intubador o un operador, el más experimentado, que tuviera la posibilidad de manejar esa vía aérea. Difícil, con riesgo de infectarnos, con riesgo de enfermarnos y, por supuesto, con riesgo de tener un desenlace fatal. Empezamos a tener en consideración un segundo operador, un médico general, especialista, entrenado, era lo importante, que tuviera la posibilidad no solamente de evaluar la condición del paciente, sino que de asistirnos con las diferentes herramientas de manejo de la vía aérea, posicionamiento y elementos que pudiesen facilitar y mejorar el desenlace de los pacientes. También aprendimos que nos tocaba preparar de forma adecuada un equipo de protección personal, ¿de acuerdo? Que constaba básicamente de un tapabocas, cubrimiento facial, unos guantes, algunas guías mencionan que dos para facilitar el retiro de los mismos y por supuesto una protección ocular que básicamente se relacionaba con el riesgo de infección a través de mucosas. Ya mencionamos a través de los mecanismos más frecuentes en los cuales nos encontrábamos envueltos, que era la posibilidad de tener contacto con aerosoles. Y tercero, tener un completo equipo de intubación endotraqueal que constara de varias herramientas que más adelante les contaré. El plan, preparar una estrategia. Las estrategias son fáciles decirlas en un escenario donde tenemos la tranquilidad para pensarlo, pero en el escenario de estrés, ¿qué pasaría? Tenemos que tener unas herramientas de rutina, unas herramientas de manejo y, por supuesto, lo que mencionaba Alejandro, que eran los 4 planes, plan A, plan B, plan C y plan D, en caso de que fallara alguno de los anteriores. Segundo, la lista de chequeo. Esto es de las cosas más importantes que nos ha dejado de aprendizaje esta pandemia. Nos toca tener y debemos conocer y debemos aplicar las listas de chequeo para la preparación y la ejecución del manejo de la vía aérea. Y por supuesto, utilizar técnicas que conociéramos sin necesidad de inventar nuevas herramientas o nuevas estrategias para el manejo de la vía aérea, lo que mejor funcionara, lo que mejor conociéramos. Vienen diferentes listas de chequeo, Alejo las mencionó ahorita, yo quisiera solamente hacer un llamado de atención respecto a que este tipo de herramientas son demasiado útiles y dejo como la pregunta, ¿lo hacemos? O sea, ¿realmente estas listas de chequeo las tenemos disponibles en nuestros escenarios
cotidianos. En urgencias tenemos esta lista de chequeo que tenemos que hacer, lavar las manos, preparar los elementos de protección personal. No hablo de nuestras clínicas, hablo en general, de nuestro país, de nuestro entorno, de nuestro manejo como profesional de la salud. Tenemos guantes, tenemos realmente las gafas adecuadas, tenemos realmente los elementos de protección personal adecuados para manejar una vía aérea, ya sea crítica o no crítica, ya sea en un escenario de emergencias o un escenario programado. Segundo, preparar el equipo. Tenemos todos los equipos disponibles, tubos, cánulas, guías, intercambiadores, buggies, etc. Tercero, ¿qué nos pasó? Tenemos los medicamentos necesarios para hacer ese abordaje a la vía aérea. Tenemos ketamina, tenemos rocuronio, tenemos succinilcolina en algunos escenarios. Tercero, tenemos la posibilidad de prepararnos para abordar una vía aérea difícil realmente. Tenemos los operadores necesarios y entrenados para hacerlo. Cuarto, dentro ya del abordaje directo de la vía aérea, tenemos los elementos necesarios, un adecuado monitor, tenemos los conocimientos que debemos hacer con respecto a la preoxigenación, a la posición, al uso de vasopresores, al uso de hipnóticos. Conocemos los algoritmos de manejos para manejar una vía aérea difícil. Y por último, tenemos la posibilidad de abordar una vía aérea realmente de la forma adecuada. Sabemos realmente cómo quitarnos los elementos de protección personal, nos queda nuestra conciencia, hemos aprendido sobre la marcha muy rápidamente, pero la conclusión de esta lámina es que definitivamente este tipo de listas de chequeo deben ser mandatorias en cualquier servicio de manejo de vía aérea en pacientes que pueden llegar a estar críticamente enfermos. Adaptamos los protocolos o adaptaron. En algunos casos nosotros también lo hicimos, simplemente teniendo en cuenta que la intubación orotraqueal del paciente con COVID incluía los elementos de protección personal. El resto de manejo del algoritmo lo conocíamos, lo mencionó Alejo, la oxigenación, el protocolo Vortex o la situación de Vortex en donde teníamos que hacer una laringoscopia, cuántas tenemos que hacer, por qué, cuándo pedir ayuda, tenemos que la necesidad de cuántas personas en el escenario de intubación, etc. Y, por supuesto, en el escenario de SICO, en el cual la posibilidad de no ventilar y no oxigenar al paciente requiere un abordaje quirúrgico al frente del cuello del paciente. Tenemos la preparación nosotros para hacerlo, tenemos el personal adecuado e idóneo para abordar una vía aérea a nivel del cuello quirúrgica por vía anterior. Nuevamente nos toca preguntarnos, nos toca reflexionar y determinar si realmente hoy en día, 2 años después del inicio de la pandemia, estamos preparados para esto. Sé que aquí hay varios colegas ginecólogos, incluyendo este tipo de protocolo, en donde también existen unos protocolos de manejo para la paciente obstétrica, en donde seguramente el segundo operador o la persona asistente puede ser uno de ellos, basado simplemente en esto, en un protocolo de manejo, en una guía de manejo, en uno de los elementos de protección y preparados para antes, durante y después de la intubación. En todos los escenarios podemos hacer guías, en todos los escenarios podemos hacer listas de chequeo, en todos los escenarios este tipo de herramientas nos van a facilitar el abordaje de la vía aérea a nuestro paciente crítico. Importante, ¿qué aprendimos? 1, hacer procedimientos seguros. ¿Seguros para quién? Seguros para el personal de salud y seguros para el paciente. ¿Qué aprendimos? Hacer procedimientos precisos. Evitemos técnicas desconocidas o técnicas con las cuales no estemos relacionados. Por supuesto, no repetir técnicas que sabemos que no funcionan. Y lo tercero es rápido. Rápido a su momento. ¿De acuerdo? No quiere decir que rápido sea hacer todo ya si no tenemos nada preparado. Pero como dicen las mamás o nuestras abuelas, sin prisa pero sin pausa. Nos toca hacer y abordar el manejo de la vida del paciente en su momento y como debe ser y adaptado a las necesidades del paciente. ¿Qué aprendimos? También a posicionar el personal. ¿Cómo? Con una adecuada monitorización, como lo mencionaba Alejo en esta parte, con un intubador experimentado o con un operador que maneja la vía aérea de forma experimentada, una persona encargada de manejar la monitorización y los medicamentos, un segundo operador que se va a encargar de el adecuado posicionamiento o ayuda al primer operador y la utilización de segundas alternativas, plan B, plan C, etcétera,
y un equipo de vía aérea adecuado, sin dejar de lado la posibilidad de una persona que esté al tanto, enterada y que conozca los procedimientos en lo que nosotros denominamos patinar o el corredor, que se encargue de traernos lo que sea necesario en caso de que la plana no funcione. ¿Qué aprendimos también? Este tipo de kits de emergencia de manejo de intubación orotraqueal, lo cuento a título personal, en una institución de salud en donde me llamaron a manejar una vía aérea. Lo que primero hace uno es acercarse al sitio donde se encuentra la crisis y pedir los elementos necesarios para la intubación del paciente. Desafortunadamente no existían. Estos elementos, aún en pandemia, deben existir, diría yo, encima en una bolsa en todos los carros de paro, que incluyan cánulas orofaringeas, estiletes, buggies, todo tipo de tubos, máscaras laringeas, elementos o cánulas de succión, jeringas, un sistema de ventilación externa, una bala de oxígeno, una pinza para clampear el tubo y evitar la dispersión de aerosoles y por supuesto el uso del videolaringoscopio que se ha convertido en el gold estándar o en el manejo ideal del paciente con riesgo o potencialmente infectante, que más adelante mencionaré unas situaciones importantes o a considerar al respecto. ¿Qué aprendimos? A posicionar al paciente. Ya lo mencionó Alejo, en los pacientes obesos, hipoxémicos y críticamente enfermos, la posición de elección es la posición de rampa, en donde ubicamos una almohada de más o menos 20 o máximo 30 centímetros que levante la cabeza, buscando básicamente alinear la línea media de la oreja con el borde superior del esternón. Esta posición, como hemos mencionado, favorece y disminuye el número de intentos a la hora de la intubación orotraqueal o el abordaje de la vía aérea del paciente crítico. Aprendimos a preoxigenar el paciente con unos datos importantes que les mencionaré a continuación. Aprendimos a ventilar al paciente, idealmente basado en la preoxigenación y evitando al máximo la ventilación con máscara facial. Y aprendimos a utilizar una técnica más efectiva y menos, o sea, más rápida del abordaje de la intubación orotraqueal del paciente. Esta imagen se las traigo de forma ilustrativa para darnos cuenta que nosotros, digamos, los anestesiólogos que nos educamos en el manejo de la vía aérea, nos enseñaron que la posición de ventilación siempre estaba basada en este tipo de maniobra, la C y la E. La C por el primer y segundo dedo y la E ubicados debajo de la rama lateral de la mandíbula. Pero hoy en día la recomendación está basada en la V y la E, en donde los tercer, cuarto y quinto dedos se ubican en la misma posición, pero se hace a dos manos, con los primeros dedos de cada mano ubicados encima de la máscara facial, procurando un mejor sello del paciente a la hora de preoxigenarlo. Por eso es necesario la participación de un segundo operador o un segundo especialista o un segundo médico o una terapeuta respiratoria que conozca este tipo de manejo. ¿Qué aprendimos también? Que a la hora de extubar al paciente se genera una gran cantidad de aerosoles, no solamente a la hora de intubarlo. Por lo tanto, la recomendación de succionarlo, de usar una máscara facial con un adecuado sello, utilizar un filtro, como se ve en esta imagen, directamente pegado al tubo del paciente antes de la conexión del circuito, ya sea la máquina de anestesia o el ventilador, podrían ser útiles para minimizar la posibilidad de infectarnos o minimizar la dispersión de aerosoles. Y dejo esto sobre el tintero, que más adelante mencionaré unas recomendaciones importantes al respecto. Aquí puede llegar a tener algo de utilidad, un sistema de aislamiento plástico como las sábanas que hicimos en la clínica y recortamos todos para prevenir la dispersión de aerosoles. ¿Qué aprendimos? Que definitivamente hay dos escenarios. Uno, el paciente que no está infectado. Y dos, el paciente que es potencialmente infectante o que ya sabemos que tiene una infección activa por COVID. Aprendimos que el posicionamiento del paciente es fundamental, ya les mencionaba la posición de rampa. Aprendimos que la preoxigenación en este caso tiene que ser muy, muy, muy cuidadosa y muy estricta, específicamente en el sello con la superficie facial del paciente. Aprendimos que la preoxigenación en este paciente, a diferencia de lo que dijo Alejo ahorita con respecto al paciente crítico, en este paciente la preoxigenación va a ser clave.
Los que vivimos escenarios críticos de pacientes con COVID nos dimos cuenta que la preoxigenación en este paciente algo mejoraba y algo de tiempo nos proporcionaba a la hora de abordar la vía aérea de este paciente, evitando, por supuesto, la posibilidad de ventilarlo con presión positiva y dispersar la mayor cantidad de aerosoles o dispersar, ojalá, la menor cantidad de aerosoles. Aprendimos en estos pacientes que ojalá pudiésemos utilizar máscaras a su tamaño, de acuerdo a su peso, de acuerdo a su género, etcétera. Y por supuesto que el uso de las dos manos proveía la posibilidad o generaba la posibilidad de disminuir el riesgo de dispersión de ese tipo de aerosoles. Recomendaban también, ojalá, oxigenar a esos pacientes hipoxémicos con una menor concentración de oxígeno, ojalá por debajo de 5 litros por minuto, a diferencia de lo que hacíamos antes con los pacientes críticos, que los oxigenamos entre 7 y 10 litros por minuto durante un tiempo aproximado de 3 minutos. Aprendimos que era útil el uso de los elementos de video para visualización de la vía aérea y, por supuesto, también que la cánula de alto flujo, aunque siempre controvertida, podría ser útil en aquellos pacientes que tenían altísimo riesgo de hipoxemia o rápido riesgo de hipoxemia. Nos dimos cuenta que definitivamente esos pacientes no debíamos ventilarlo. Evitar la posibilidad de dispersar aerosoles era más seguro para el personal de salud y seguramente nos generaría un mejor desenlace a nosotros, eso es bien importante. Aprendimos que durante los procedimientos de intubación orotraqueal, la videolaringoscopia hace parte de las recomendaciones más importantes relacionadas con este manejo. Y por supuesto la rápida insuflación del neumotaponador, así como el pinzamiento del tubo, podrían ser unas estrategias importantes para disminuir el riesgo de dispersión de aerosoles. Y aprendimos lo que les mencioné ahorita en la parte de la extubación, que ojalá pudiésemos utilizar algún tipo de aislamiento con muy baja evidencia para disminuir la dispersión de aerosoles. También el uso de medicamentos que previnieran la posibilidad de que el paciente tosiera o algún tipo de elementos plásticos o acrílicos que pudiesen disminuir la dispersión de aerosoles. Esto también lo dejo como para discutir a continuación. Aprendimos también que seguimos en pandemia. Durante esta revisión me di cuenta que todavía tenemos casos activos y crecientes de infección. De pronto nos tuvimos una falsa tranquilidad con la progresión de la vacunación, pero no debemos olvidar que seguimos en riesgo de infección por COVID y el uso de elementos de protección personal, que los conocemos todos, no vale la pena como profundizar en esto, que es básicamente un gorro, protegernos el cabello, la cara, los ojos, un respirador N95, una bata larga, antifluidos, ojalá 2 guantes en aquellos pacientes que tienen alto riesgo y que podamos utilizarlos para retirarnos el equipo de protección personal y un uniforme que ojalá no tuviéramos que llevar a casa, siguen siendo útiles. La pregunta es, ¿ya lo olvidamos? Otra cosa importante que aprendimos fue que hubo pues, múltiples iniciativas para disminuir la dispersión de aerosoles que desafortunadamente no fueron tan útiles. El uso de la caja Taiwán, que yo creo que todos los que estamos en la clínica la vimos en urgencias, en hospitalización, la pedíamos como primer elemento de protección personal en algunos escenarios, prometió prevenir la propagación de aerosoles, pero realmente no fue útil. Y en estudios de simulación sugirió la posibilidad de disminuir la infección viral. Realmente lo que encontramos en las revisiones que encontramos es que uno retrasa el tiempo de intubación orotraqueal entre 3 y 8 segundos, incluso en operadores o anestesiólogos o aquellas personas que manejaban la vía aérea de forma experimentada. Aumenta el riesgo del operador por aumento en la concentración de aerosoles. O sea, seguramente la persona que estaba expuesta estaba mucho más expuesta. La única ventaja que ofreció fue aquellas cajas de Taiwán o aquellas cajas acrílicas que tuvieron un filtro de vacío o un filtro de presión negativa que trataban o procuraban disminuir la dispersión de aerosoles. Fue, sin duda, generó mayor dificultad en la intubación con laringoscopia convencional y también tuvo en algunos escenarios riesgo de dañar los elementos de protección personal, específicamente la bata a nivel de los antebrazos. ¿Qué aprendimos? Y esta es de las
situaciones más importantes que podemos considerar hoy en día en nuestra práctica diaria es el uso del videolaringoscopio. Consideramos la técnica de elección para el manejo de estos pacientes y ¿por qué? Uno, minimizó el riesgo de falla, o sea, minimizó ese riesgo de fallar en el primer intento, que era hasta del 20%, a menos del 10%. Favorece el primer intento de intubación, aumenta la distancia entre el operador o el intubador del paciente, porque no necesariamente tenemos que visualizar las cuerdas directamente, sino que lo podemos ver a través de una pantalla. Y por supuesto, disminuyó la posibilidad de traumatismo de la vía aérea. ¿Cuál fue el único problema que encontramos con el videolaringoscopio? La baja distribución universal. Realmente no fue lo ideal la distribución de los mismos. Afortunadamente nosotros en las clínicas contamos con la posibilidad de tenerlos, pero en nuestra vida real o en nuestro país realmente tuvieron ellos la posibilidad, o todos la posibilidad de usar un videolaringoscopio en un escenario crítico de manejo de vía aérea. Realmente no fue tan posible. Esta parte ya cerrando y terminando nuestra presentación, la sábana plástica realmente muy pobre y controvertida evidencia, no previno o nunca previno la posibilidad de escape de aerosoles y la dificultad de su manejo a la hora de posicionar y retirar del paciente no fue fácilmente aprendida por los operadores. El único escenario que aún queda en la posibilidad de su uso es en el escenario de extubación del paciente, como lo mencioné previamente. Esta parte final, para concluir, diciéndoles que, bueno, estos tipos, porque realmente son los mejores jugadores del momento o del mundo en este momento, o las personas que más les pagan por lo que hacen, y definitivamente tiene que ver muchísimo con la toma de decisiones. Cuando ellos entran a su escenario crítico, que es un campo deportivo, es una cancha de fútbol, toman las mejores decisiones y al tomar las mejores decisiones probablemente tienen los mejores desenlaces para ellos y para sus equipos. Prueba de esto, la gran cantidad de premios y balones de oro que han ganado cada uno de ellos. Ahora, nosotros queremos ser Cristiano Ronaldo y queremos ser Messi, pues nos toca prepararnos, nos toca entrenarnos, nos toca simular escenarios de emergencia, nos toca simular escenarios críticos y sin duda tendremos la posibilidad de ser tan buenos como ellos en lo que manejamos día a día. Concluimos con las siguientes 4 recomendaciones, con las siguientes 4 puntos para tener en cuenta, y es que el conocimiento y la preparación de los protocolos y guías de manejo local siempre deben ser adaptadas a cada escenario, son la piedra angular de un desenlace exitoso. Segundo, que todavía estamos muy lejos de esto, y es el entrenamiento y la simulación de escenarios cotidianos y de emergencia nos van a generar solidez en el manejo de la vía aérea del paciente crítico. Tercero, sin olvidarlo, seguimos en pandemia, el uso rutinario de elementos de protección personal pueden minimizar el riesgo de infección viral en el escenario crítico, que es el que manejamos a diario nosotros en emergencias y cuidado intensivo. Y por último, de las cosas más importantes que podemos tener en cuenta, y es que el uso cotidiano del videolaringoscopio mejora el éxito de la intubación orotraqueal en el escenario crítico. No tengo más que agradecerles, gracias por su atención y ojalá que los conceptos aquí mencionados generen en ustedes una reflexión importante, poderles aportar algo y definitivamente llevarlo al tema práctico en el escenario clínico. Muchas gracias. Gracias al doctor Jorge y al doctor Alejandro. Tenemos una intervención del doctor Fabián Rosas que quiere comentarles algo a los dos. Bienvenido, doctor Rosas, y adelante. Muy buenas noches a todos. Pues nada, felicitar a todo el grupo de cuidado crítico de Clínica del Country, Clínica La Colina, por tan importante evento. Quisiera hacer como énfasis en 3 puntos importantes. Es como resumiendo un poco sobre los comentarios de tanto Alejo como de Jorge. Uno, enfocar y el éxito de cualquier intervención, sea vía aérea o cualquier tipo de intervención en estos momentos, es el trabajo en equipo. El cómo poder articular todos esos escenarios críticos desde un proceso de atención, desde la puerta de entrada, desde urgencias, y poderlo articular con el apoyo tanto de anestesia y cuidado crítico para las intervenciones, en este caso de la vía aérea. 2,
el uso de la vía aérea en situaciones de emergencia no COVID, como es en pacientes sépticos por otras causas, en pacientes cardiovasculares o en pacientes politraumatizados, el cual nos ha hecho reinventarnos el poder utilizar otro tipo de estrategias u otro tipo de algoritmos en el manejo de la vía aérea, no solamente en el uso de medicamentos para tal momento, sino también en el uso de los elementos de protección personal permanente y continuo, así no sean pacientes COVID. Y tres, el uso de herramientas tecnológicas, como bien lo explicó ahorita Jorge, el uso del biolaringoscopio y también a nivel mundial, como el uso del ultrasonido también puede ser de gran ayuda para el manejo de la vía aérea. No, quería hacer esos tres aportes y dar las gracias a todos. Gracias, Fabián. Gracias. Gracias, doctor Rosas. Creo que no hay más intervenciones y bueno, siendo las 9 de la noche, agradecerle a todos ustedes por acompañarnos. De verdad, muy felices que haya tanto quórum para la unidad de cuidado intensivo de la Clínica del Country, Clínica La Colina, para el doctor Jorge y el doctor Alejandro. Estamos muy contentos y muy complacidos con todas estas actividades académicas. Así que mil y mil gracias a todos y que descansen mucho. Muchas gracias por el excelente trabajo y exposición, doctores. Dios los bendiga. Muy amables a todos. Muchas gracias, con mucho gusto. Gracias. Con mucho Buenas gusto. noches. Hasta Chao. luego. Buenas noches.